Entonces, Pero usted no ha mencionado la corrupción, que es parte de todo ese problema, de ese tinglado. sí, también hay un proceso en el cual ya la Procuraduría General de la República tiene en sus manos ese proceso y nosotros, la parte técnica no interviene ya en esa No, me parte. refiero a limitar y controlar las posibilidades de corrupción, porque eso es parte del problema también. Sí, la vicepresidencia ejecutiva de las 13 tiene muy claro esa parte y el presidente Abinader también ha puesto todo su esfuerzo en que la corrupción no sea parte del sistema eléctrico nacional como lo era en el pasado. Que la corrupción en el sistema eléctrico nacional, como en muchos otros aspectos de la vida nacional, ha sido parte del problema Claro. de la situación energética de la República Dominicana. La corrupción, y no del gobierno pasado. Eso viene de los tiempos de Balaguer. Sí, así es. El presidente Abinader ha estado muy enfocado en controlar el gasto, en controlar el dispendio. Y últimamente dijo ante la prensa nacional que él en este plan de gobierno tiene amigos, sin embargo no tiene cómplices, dando un mensaje a cada uno de los funcionarios que ocupamos los ¿Sí? puestos de importancia en el tren administrativo de que no tenemos rienda suelta, de que no tenemos las manos sueltas, sino que nuestras manos están atadas a un gobierno central que tiene una línea muy específica y es cero corrupción. Sí, sí, pienso que el presidente está muy claro en eso. Incluso el padre del presidente es autor de uno de los libros sobre corrupción en la República Dominicana que existen. O sea, hay 3 o 4 libros que se han escrito sobre la corrupción en la República Dominicana y uno es de Rafael Abinader, el padre del actual presidente. Correcto. De manera que desde joven y oyendo a su padre y leyendo el libro del padre y mirando lo que ha acontecido en los diferentes gobiernos, él debe estar muy claro de que la corrupción ha sido uno de los grandes males en la República Así Dominicana. es. Así es. Bueno, un rol importante que ha manejado siempre la Comisión Nacional de Energía, al punto de que se entendía que ese era su rol fundamental, que no lo es, porque es un rol más macro. Pero se llegó a entender eso y realmente la Comisión Nacional de Energía, fruto del esfuerzo que realizó en ese sentido, logró de un tiempo a esta parte desarrollar, impulsar las energías alternativas. Hoy, por ejemplo, la producción de energía eólica, la producción de energía solar, ya veníamos también en un desarrollo de la energía limpia a partir del agua, las hidroeléctricas tienen una notable contribución en el espectro eléctrico. Entonces, ese rol pasa ahora al ministerio, como política del ministerio. Entonces, ¿cuál será el rol de la Comisión Nacional de Energía en esa parte de la energía alternativa? Sí, que también manejó. El rol que plantea la ley 100-13 al ministerio es de trazar la política energética nacional. O sea, el decir hacia dónde vamos es un rol del ministerio. El decir qué tenemos y qué necesitamos es un rol del ministerio, tanto en política energética como en política minera, como en compromiso social, en compromiso medioambiental. La comisión pasa a tener un rol operativo en las aplicaciones de la ley 125-01 y la ley 57-07. En términos de la energía alternativa, nosotros tuvimos un empuje en el año 2007 con una ley de implementación de incentivos, principalmente de recomendar al Ministerio de Hacienda la aplicación de incentivos a aquellas empresas o a aquellas personas físicas que incurren en gastos para tener producción de energía renovable. En ese sentido, se han instalado una serie de empresas a gran escala y otras ya a pequeña escala en industrias y en techos de viviendas, etc. Lo único que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, hay que recordar que en el pasado reciente los recursos del Estado se volcaron en Punta Catalina, en interconectar, en hacer y en comprar equipos para Punta Catalina. Más sin embargo, en esos últimos años se dejó de lado un poco el compromiso estatal de empujar las centrales energéticas que tengan como fuente el viento, el sol y el agua específicamente. Que no veo por qué debió ocurrir eso, porque
ahí no había una intervención directa de recursos del Estado, sino del sector privado. Sí, lo que pasa es que también el Estado incurre en instalaciones eléctricas de transmisión principalmente Sí. para interconectar esas centrales. Es cierto. Ahora mismo el presidente Abinader lo ha planteado y es una política energética que se traza desde el ministerio a la cabeza de don Antonio Almonte y es dar facilidades a centrales que usen el sol, que usen el viento, que usen la biomasa para producir energía e interconectarse al sistema eléctrico. Obviamente. Cubriendo la interconexión. Sí, porque es que... Que ya no vaya a manos del Estado ese gasto. Bueno, es que siempre va a ser parte del gasto del Estado, porque la empresa que administra las líneas de transmisión es una empresa estatal, es la empresa de transmisión dominicana. Obviamente que las empresas de generación, cuando tienen que construir facilidades para conectarse tal vez con pequeñas inversiones, ellos también incurren en esos gastos. Ahí también hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, como son las alianzas público-privadas que recientemente el gobierno también pretende implementar, y ya las empresas privadas pueden asociarse a la empresa de transmisión para incurrir en esos gastos. Eso es un aspecto importante, que quizás en ese gasto que ha tenido el Estado pudiera haber también un apoyo privado. Ahora mismo hay planes de ingresar a la red unos 700, 800 megas de energía renovable que pueden iniciar construcción ahora entre enero y febrero, y ya a partir de noviembre, diciembre, enero del año siguiente, esa energía renovable de fuentes alternas puede estar entrando a la red con nuevas facilidades que se le den. Que por cierto, no he visto la información de que ya una de las plantas de Punta Catalina que tuvo un problema en la caldera ya ingresara de nuevo, pero no se ha notado un mayor déficit con la salida de esa planta, porque dijo el ministro de la presidencia que habían tenido un plan alternativo para enfrentar esa situación y los apagones no se han notado tanto. ¿Cómo se ha manejado? Bueno, hay dos aspectos que hay que señalizar. Ha habido una inversión privada, básicamente, en la zona este, que es llevar el gas que viene por Boca Chica, gas natural, obviamente, la construcción de un gasoducto que interconecta unos 700 u 800 megas a gas en la zona de San Pedro. Estoy hablando de la antigua Coyentre, ahora Sespen. Es un plan que tiene varios años en ejecución. Claro, y una central que se divide en dos partes que están al frente, que una la opera una empresa privada llamada G. y la otra creo que sirve a Barrick. Toda esa energía va al sistema eléctrico, la gran mayoría, y puede suplir el déficit que puede generar la salida de una Punta Catalina. O sea que ya no estamos beneficiando de esa gran inversión. De esa gran inversión privada, básicamente. Privada, sí. Pero también hay otro elemento que hay que destacar. Estamos en enero, no hace tanto calor. Por lo tanto, también la demanda baja. Se reduce. Si hubiese sido, por ejemplo, en los meses de agosto, septiembre, julio, complicado, ya la demanda sube un poco, entonces es probable que nos hemos beneficiado del periodo. Nos hemos beneficiado del periodo, básicamente. Así Muy bien. Así es. Perfecto. Bueno, y otro tema importante es el pacto eléctrico. Correcto. Que ha sido muy difícil hacerlo porque viene planteándose desde hace años, ha habido dificultades, ha estado el tema político metido por el medio, ha estado el tema de ver cómo es que se van a manejar ciertos aspectos que tomen en cuenta el sector privado, el sector público, en fin, los intereses que es natural que estén siempre por el medio. El propio ministro de la presidencia hablaba de que en breve ya se podrá firmar el pacto. ¿Cuáles son las informaciones que usted puede suministrarle a las personas que nos escuchan en esta oportunidad? El presidente Abinader tomó la decisión de crear un gabinete eléctrico. O sea, aparte de los entes operativos que estamos en el sector, el ministro, superintendencia, las EDES, transmisión, etcétera, comisión, hay un gabinete eléctrico en el cual participa el mismo ministro de la presidencia, participan otros personajes con gran experiencia como don Celso Marrancini, y ellos tienen a cargo la consecución del pacto. Vamos a recordar que el pacto eléctrico es uno de esos tres pactos que surge, que se proponen a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, que es el Pacto por la Educación, que básicamente se ha cumplido, aunque sea en presupuesto, no vamos a decir en contenido, todavía falta mucho. Exacto. El pacto eléctrico que fue truncado por alguna situación que se daban en la gestión pasada, y luego el pacto fiscal o pacto económico que debe venir a partir del eléctrico.
Eso es bajo el supuesto de que solamente el déficit del sector eléctrico representaba hasta el año 2019 unos 1.200 millones de dólares de pérdida, que los mismos economistas dicen que la mejor reforma fiscal que se puede hacer es reducir el déficit eléctrico. Entonces en eso el presidente Abinader dio órdenes estrictas en octubre pasado de que vayamos en dos aspectos. Vayamos al aspecto de la consecución del pacto, de la firma del pacto, llamar a los sectores, puntualizar básicamente los esquemas en los cuales hay acuerdo y luego los desacuerdos irnos a un proceso de reforma. Obviamente que el sector eléctrico nacional debe ir a un proceso de reforma en la cual nosotros tomemos todas las leyes que están circundantes, la misma 141.97 de la capitalización, la 125.01, la 57, la 100-13, una ley de residuos sólidos que asigna roles todavía al sector eléctrico, que se promulgó el año pasado. O sea, tomar todas esas leyes y llevarlas a una nueva legislación, consona con los aspectos técnicos y tecnológicos de la tercera década del siglo XXI. O sea, la ley 125.01, una ley que tiene 20 años de aplicación, pero una ley más antigua, porque se viene discutiendo desde el año 93, ya hay elementos de la ley que ahora mismo ni siquiera se aplican. Entonces nosotros debemos dotar al país, tras la firma del pacto y en conversaciones con los otros poderes del Estado, de una ley más moderna, que sea menos burocrática, más permisiva en términos de tecnología y que atraiga al país mayor inversiones, que sea más dinámica en la atracción de las inversiones. Usted sabe que se habla, por ejemplo, de los pactos, ¿no? El pacto de educación, el pacto fiscal, el pacto eléctrico. Quizás la gente no percibe de que esa es la modalidad dominicana planteada, como usted lo recuerda, en la ley de desarrollo nacional. La 1-12. La 1-2, que fue pactada por todo el sector político Claro. de la República Dominicana. No se da cuenta de que esos pactos son el mecanismo que ha sido indicado por los desarrollistas de que una sociedad no puede transformarse ni avanzar si no hay el acuerdo de la propia colectividad de para dónde vamos. Eso es correcto. ¿A dónde vamos? Entonces, esos pactos es para que los representantes, los intereses de cada sector se pongan de acuerdo para empujar el carro todos hacia un mismo objetivo. Y eso es sumamente importante. Bueno, solamente con reducir el déficit eléctrico, ya el gobierno va en coche, como dice, claro, holgado, porque es que es mucho dinero el que se gasta en ese problema. Así es, solamente el déficit eléctrico acarrea el presupuesto de 8 o 10 ministerios de los más pequeños. Sí, Y si nos exactamente. vamos a ministerio grande, el déficit eléctrico del 2019 fue el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. No, incluso de educación ya. Sí, así por es. los niveles eso es una barbaridad. Claro. Y realmente hay que concentrarse, y ojalá que el gobierno pueda hacerlo, en tratar si no de eliminar, porque no es tan fácil, pero irlos reduciendo. Hay un plan de reducirlo en el tiempo, porque Sí. no se puede de golpe y porrazo. No, Por ejemplo, todavía tenemos una estructura tarifaria que no permite cubrir los costos, hay que entenderlo. Para ponerlo más fácil, usted y yo en nuestra casa tenemos un subsidio en la tarifa, sí, que no lo requerimos. Sí. Entonces está el tema político de que, claro, bueno, subir la tarifa con un tema de pandemia, es con un un tema tema político. económico con problemas, va a reaccionar. No, de hecho, hubo una reacción de algún sector de la industria que demandaba, dice, pero como que me están cobrando a mí y yo estoy cerrado. Y eso tuvo que ser revisado. Sí, y todavía necesita una reestructuración la tarifa. Sí. Pero esa reestructuración de tarifa debe venir luego del pacto. Porque obviamente. Golpe y porrazo de un momento a otro no es posible, sino que hay que acomodar una serie de factores. Sí, eso no es tan fácil. Pero hubo la promesa que quizás no debió haberse hecho, pero se hizo políticamente con el tema de Punta Catalina. Dice, no, esto va a resolver hasta el tema de la tarifa. No es cierto. El que hizo la promesa en su momento tal vez no conoce cómo opera un mercado eléctrico. No es tan simple usted transferir esa reducción de costos. Hay otros elementos que deben tomar en cuenta, como los temas de inversión, de pérdidas en las empresas de distribución, los valores que surgen del transporte, el esquema de costo del mercado eléctrico. Eso es un tinglado que solamente tiene solución en el mediano plazo. Sí. El que plantea soluciones en el corto plazo en un sistema eléctrico simplemente es un gran desconocedor. Bueno, Edward Veras Díaz, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, le agradecemos que haya asistido al programa, que nos haya
comentado e informado de tantos aspectos interesantes sobre uno de los aspectos más importantes que tenemos que ir mejorando y resolviendo, que es el sistema eléctrico dominicano. Le agradecemos que usted haya venido y espero que fluya nuestros encuentros acá, porque usted es una persona importante de un tema muy importante que necesitamos presentar periódicamente para comunicarle al ciudadano cómo marchamos en este aspecto. Correcto, muchas gracias, don Ramón, por invitarme. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, gracias a ustedes por seguir el programa en sus hogares. Como siempre, le hacemos una invitación para reencontrarnos mañana a la misma hora y, como conocen ustedes, por Digital 15. Que tengan un feliz día.